Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada, el programa de los y las trabajadoras de República Dominicana y del mundo. El programa de la familia dominicana. Este es un programa dedicado a usted que cada sábado pues, está ahí compartiendo con su familia, después de ese almuerzo, tomar un cafecito, pues aquí estamos nosotros para orientarle, para traerle siempre un programa lleno de información. Especialmente un programa como en el día de hoy que queremos compartir con ustedes temas tan interesantes que obviamente afectan la realidad en que vive cada dominicano. Vamos a hablar de la situación económica, vamos a hablar de la situación mundial que afecta la economía, los países. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de reforma fiscal, de todo un poco. Este es un tema que a mí me apasiona porque obviamente toda la economía, desde el punto de vista de la realidad que se vive, pues nos afecta a todos. Si hay inflación, ya saben cuáles son los resultados. Y para hablar de estos temas que son a veces un tanto técnicos, que la gente solo lo siente, lo percibe cuando va al supermercado y se encuentra que fue con 10,000, 15,000 pesos y no le dio ni siquiera para llevar la compra completa a su casa. Entonces, de eso queremos hablar con ustedes, de la realidad que se vive en República Dominicana, que vive el mundo, la región, con todo este tema de la crisis económica global, las guerras, etc. Tenemos un invitado especial, señores, que queremos presentarle, que es el especialista en esta materia, precisamente. Y quiero que todos ustedes que nos ven en este programa, Visión Social, a través de este Canal 3, Ahora TV, a través de nuestro canal de YouTube, Visión Social Globalizada, a través de Instagram y de Facebook, pues tengan todos la oportunidad de disfrutar de este programa que hemos hecho para ustedes el día de hoy. Se trata del licenciado Francisco Tavares, quien es economista, profesor universitario, investigador de la Fundación y colaborador de la Fundación Bosch, una organización que ha venido haciendo trabajos muy interesantes, especialmente sobre la realidad que viven los trabajadores en República Dominicana. Y también el amigo, el doctor licenciado Francisco Tavares, pues es también miembro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con todos ustedes, nuestro amigo Francisco Tavares. Francisco, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por primera vez aquí y realmente un tema de bastante actualidad, importante, para que el pueblo dominicano esté situado sobre la coyuntura económica y cómo eso afecta la vida realmente de todos y todas. Muy bien, Francisco, pues qué mejor momento que este para que podamos hablar de temas como precisamente la situación que está viviendo República Dominicana, que están viviendo los trabajadores, la familia dominicana, que es que se siente más, donde se siente más la crisis económica que está viviendo el mundo en este momento. ¿Cómo tú evalúas la situación que está viviendo la familia dominicana en un momento tan delicado como el que se está viviendo a nivel global? Bueno, la realidad es un tanto compleja, sobre todo para los países que, como la República Dominicana, son importadores netos de petróleo. El petróleo, que es un commodity estratégico que mueve el transporte internacional y realmente es un componente esencial de la generación energética mundial. Todavía, ¿verdad? La energía verde no es lo suficientemente importante, representa solo de un 12 a un 15% de la energía mundial y el petróleo todavía continúa siendo ese elemento importante. Entonces, en ese sentido, la situación que está viviendo geopolítica el mundo, en donde el estrecho de Hormuz está realmente teniendo el foco de la situación económica actual, en el sentido de que esa obstrucción del transporte internacional pues ha llevado los precios a límites en que representa un gran costo fiscal para los países que importan este importante
commodity energético. Se está hablando de que eso ya tiene un peso en el presupuesto, los subsidios a los combustibles, de alrededor de 1.600, 1.500 millones de pesos semanales. Eso quiere decir que si en un mes, ¿verdad?, los precios del petróleo se mantienen en un rango de 100 a 105 el barril, eso va a tener un costo en términos de lo que es la erogación de recursos para esas transferencias de 1.500 a 1.600 millones de pesos. Y mensual eso puede significar de 5.500 a 6.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una erogación de ese nivel, y ahí no estoy metiendo el tema de los subsidios al sector eléctrico, subsidios a los fertilizantes, que también está aumentando considerablemente los precios, y el elemento del shock que está impactando los precios del flete internacional, es decir, de los mecanismos de transporte y de carga internacional. Es decir, que la República Dominicana se está enfrentando actualmente a una situación externa complicada, difícil, que va a generar un gran peso financiero para el Estado dominicano, que de no resolverse en el corto plazo, pues el costo realmente de la crisis puede ser mucho más amplio que el que actualmente se está definiendo. Entonces hay que hacer probablemente vamos a tener en julio un presupuesto reformulado, es muy probable, porque ya el presupuesto que se aprobó para el año 2026 no responde a la realidad económica actual, por lo tanto hay que reestimar los gastos y los ingresos del Estado. Francisco, justamente desde ese punto de vista, y obviamente toda la sociedad dominicana, empresarios, partidos políticos, todo el mundo obviamente preocupado por lo que está ocurriendo, empezó a presionar al gobierno exigiendo una respuesta ante la situación que se está viviendo con este tema del precio, los precios del petróleo, entre la inflación, ¿verdad? El alza de muchos de los productos de primera necesidad, que sí se ha producido en muchos renglones, y el gobierno decidió llevar a cabo una serie de encuentros, dentro de los cuales pues, se supone que estos encuentros sería el resultado posteriormente de algún plan para enfrentar esa crisis. ¿Tú crees que el plan, bueno, el gobierno posteriormente a esas reuniones anunció un plan, pero yo desde el punto de vista de lo que contiene el plan, alrededor de unos 9 puntos, no veo que esto responda realmente o vaya a tener algún impacto en lo que es la mitigación, ¿verdad? Claro. Pueda paliar la realidad económica que se está viviendo, resultado de lo que tú se está explicando. Entonces, mi pregunta es, ¿crees tú que el gobierno realmente con ese plan podría enfrentar, dar respuesta a esa situación, o sería necesario, algo que el gobierno ha tratado de tomarlo con pinza, que se realice realmente una reforma fiscal en este momento en República Dominicana? Bueno, yo creo que todas medidas o conjunto de medidas depende realmente del plazo en que se vaya a aplicar, porque independientemente de que estas son medidas coyunturales, las que está aplicando el gobierno, está hablando, por ejemplo, de reducirle el presupuesto a los partidos. Esto ha creado una situación política caldeada en el escenario político preelectoral en la República Dominicana, porque hay que decirlo así. Por otro lado, tenemos que las medidas que señala el gobierno que va a hacer para ahorrar alrededor de 12.000 millones de pesos son medidas que no tienen un sustento, vamos a decir, concreto, porque tú me estás diciendo a mí, por ejemplo, dentro de ese conjunto listado de medidas, de que vas a bajar la publicidad gubernamental, pero no dice, por ejemplo, qué nivel, a qué nivel, si es un 50%, si es un 30%. Es decir, como sí se hizo con los partidos, es decir, ya se sabe que los partidos políticos tienen una erogación total de 1.600 millones al año, 1.500. La mitad son 700, 800 millones de pesos. Eso es lo que se va a ahorrar. Que es algo que todavía no está confirmado que vaya a ocurrir, ¿eh? No, yo creo que eso va a tener que dársele para atrás, porque realmente la comunidad política, los partidos, en sentido general, están prácticamente, incluso los mismos aliados al PRM, están contrarios a esa medida.
porque sería limitar un poquito más la gestión de esas organizaciones políticas. Pero lo que te quiero decir es que ese conjunto de medidas requieren vamos a decir, un impacto, una estimación de impacto, ¿verdad?, real de cuánto se va a recaudar o se va a ahorrar por X o por Y medida, y entonces no presentar un conjunto de medidas realmente que no tienen ningún tipo de base o sustento transparente de cómo se van a liberar esos fondos. Y lo que te decía, muy, muy importante, eso depende, esas medidas pueden ser suficientes siempre y cuando la crisis en Irán, la crisis económica, la geopolítica internacional no dé paso a un distendimiento, a una situación de paz que, a lo que yo veo, por los conflictos que se están dando en Medio Oriente, esto no responde a una realidad que va a pasar en el corto plazo, sino que ahí tenemos un Israel, por ejemplo, un Irán, que están en las antípodas. Son dos países que se odian, que están metidos realmente en una contienda geopolítica sin cuartel. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hará? Bueno, eso no podemos controlarnos nosotros. La República Dominicana es una pequeña economía abierta que está realmente siendo llevada por una realidad que no puede ni siquiera controlar, solo puede tomar medidas paliativas que acolchonen los impactos externos de esas condiciones económicas. Sí, sí, así mismo es. Señores, es interesantísima esta conversación que estamos sosteniendo en la tarde de hoy con el licenciado máster en economía, licenciado Francisco Taveras. Sin embargo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar porque tenemos muchas cosas más interesantes que tratar en el día de hoy con Francisco Taveras. Vamos a la pausa, señor director. Futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Los dominicanos en cualquier parte del país y el mundo ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión.
El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos. SIPEN, trabajando para tu... Muy bien, amigos televidentes, continuamos con esta interesantísima entrevista con nuestro amigo Francisco. Y quisiéramos, Francisco, pues, yo viendo lo que tú planteas, es decir, estamos hablando de que el gobierno está tratando de ir tomando con pinza todas y cada una de las medidas que está tomando. Algunas de ellas, como tú señalas, se entiende que tal vez no sean posibles que se ejecuten, como el tema de la reducción de los fondos a los partidos, porque hay una actitud ya totalmente, incluso como hemos dicho, hasta del propio partido de gobierno, Sí, claro. que la gente que dirige el partido, no importa que sea el partido del presidente, no están de acuerdo muchos de ellos, déjame decirte, con esa reducción. Esa es lo que uno puede ver, ¿verdad? De las aceras de nosotros que estamos observando la realidad. Es muy poco probable de que esto ocurra. Sin embargo, yo te decía que desde el punto de vista de lo que es las medidas que se han anunciado, de manera concreta, tú decías, mira, es que no veo de manera tangible cuánto va a significar eso para el Estado y si realmente eso se podrá lograr. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sí yo he visto, Francisco, y me gustaría saber tu opinión, es que se han estado anunciando algunas medidas también tendentes a ver cómo el Estado recauda una mayor cantidad de recursos sin necesidad de aplicar una reforma fiscal. Yo soy de los que opino que lo único que no me gusta de las reformas fiscales es que siempre son reformas que van dirigidas a incrementarle más el costo de la vida a los que menos pueden. Claro. Es decir, tú no encuentras una reforma fiscal casi nunca que exonere los productos de primera necesidad de todo tipo de impuestos. Al contrario. Entonces, siendo así la realidad, el gobierno ha hecho varios intentos de hacer reformas fiscales y después la ha echado para atrás. Pero, ¿tú crees que es posible, en primer lugar, de que este gobierno pueda terminar su mandato sin una reforma fiscal? Esa es la primera pregunta. Sí. Y en ese sentido, hemos visto que el gobierno ha estado anunciando nueva vez colocarle impuestos a las plataformas digitales. Netflix, Sí. a Prime Video, a todas esas plataformas que hoy en día usan muchos dominicanos y que la adquieren a un costo más o menos módico. Pero si se le aplican los impuestos que se están planteando, que serían casi de un 30%, porque se está hablando de un 18% más que quizás un impuesto al producto selectivo al consumo, Sí. Al final tú no sabes cuánto pagaría por esto y mucha gente que hoy en día tiene acceso a ese tipo de servicios, digamos, pues se vería afectada. ¿Cómo tú evalúas esa decisión y si tú crees que realmente eso sería una posible solución para el tema de la crisis? Mira, el país hace tiempo que debió involucrarse en una discusión, no ahora, porque ahora la situación es muy difícil como para impulsar una iniciativa de una reforma fiscal. Quizás lo que se esté haciendo es promover algunas medidas administrativas, medidas que la DGI puede fácilmente aplicar con una normativa, que es el caso de los impuestos, el IVA o el ITEVIS a las plataformas digitales, que ya en muchos países, cabe decir, de América Latina, se está implementando. Y cada vez que la economía digital toma más cuerpo, es decir, más avance en la economía, es una zona, ¿verdad?, una zona tributaria, una zona gris, que en algún momento va a llegar esa oportunidad de que tengan que grabar igual que los servicios de cable y de televisión. Porque hay que recordar que los servicios de cable y de internet en la República Dominicana pagan el impuesto selectivo al consumo y pagan el ITEVIS. Es decir, tienen una carga tributaria de un 28%. Entonces, cuando las plataformas no tienen impuestos, prácticamente lo que está haciendo es alentar a que la gente deje los servicios tradicionales de cable y televisión, vamos a decir, normal,
por esos servicios. Usted tiene, por ejemplo, disponibilidad a cualquier hora, puede parar una serie, volverla a ver. Es decir, que eso está generando un cambio en el consumo. Puede ser una iniciativa que se esté impulsando actualmente en una coyuntura donde el gobierno está presionado para movilizar ingresos. El hecho de que se haya impulsado también la iniciativa para darle paso a la inversión minera también responde a esa realidad de movilizar recursos porque el Estado lo necesita. Ese reverso en la situación de San Juan con la mina Gold Quest, entonces está motivando a que el gobierno también explore otras vías de lograr por lo menos integrar de unos 20 a 30 mil millones de pesos anuales que necesita en estos momentos para hacer frente a la situación actual. De hecho, hemos visto, el gobierno está arañando, ¿no? Buscando por donde le sea más fácil penetrar para lograr ese tipo de recursos, esos ingresos. Por ejemplo, yo no sabía, me enteré cuando me llegó a través de la página de la Dirección General de Impuestos Internos, pues nos llegó la información, la encontramos, que nosotros teníamos, nos notificaron a la ONG, bueno, a la ONG no, al sindicato que yo represento, que es una federación, que soy parte de ella, que teníamos que pagar un impuesto, una contribución, que no es, porque eso no ha sido aprobado como ley, una contribución del 2% de los ingresos para los residuos sólidos. Sí. Explícame esto. Bueno, esa es parte de la ley de coprocesamiento y de gestión de residuos sólidos. Es una ley que fue aprobada hace unos años ya, hace unos 2 o 3 años. Incluso hay una modificación de esa ley donde se aumenta precisamente esa contribución, porque en su momento, recuerdo que yo trabajaba en Hacienda en ese momento, se planteó de establecer un impuesto, pero ese impuesto lo iban a pagar los consumidores, lo iban a pagar aquellas industrias que contaminaban, pero no quisieron implementar el sistema del impuesto, entonces lo camuflaron por un asunto de una contribución, que no es un impuesto, es un impuesto solapado en realidad, pero que para las pequeñas y medianas empresas, incluso, mírenlo ahí, ustedes están hablando de una institución sin fines de lucro, tenga que pagar, por ejemplo, esa contribución. Y sería una doble tasa, porque tú pagas la tasa de aseo que le paga el ayuntamiento para que también disponga de los residuos. ¿Qué pasa? Que esta contribución, que la manejaría la Dirección General de Impuestos Internos, que no debería, porque los impuestos internos están enfocados para gestionarse por la DGI, pero las contribuciones no, pero ya lo está manejando la DGI, entonces eso lo va a llevar a un fideicomiso que se va a financiar proyectos para manejo de vertederos, para manejo incluso de algunos incentivos que se den a empresas que manejen residuos de forma sostenible, es decir, de forma verde. Hay la intención, digamos, que puede ser loable, pero hay que ser transparente, hay que ver cómo esto se discute más a fondo, porque siempre las reformas, siempre los cambios de impuestos deben ser cuestiones de consenso y discusión. Mira que yo veo, yo tengo mi crítica a esa iniciativa, porque mientras que, como tú dices, yo no produzco nada como sindicato, ONG, o quizás tengo una empresa de servicio de publicidad, para ponerte un ejemplo, yo no produzco ningún residuo sólido, sin embargo, yo tengo que aportar y pagar un costo que es el equivalente al 2% de mis ingresos netos, por mi ingreso neto, por la razón que sea, por la vía que entren, ya sea publicidad, lo que sea. Bueno, pero, ¿qué sucede? Es decir, mientras tanto, la ley no se aprueba no porque es una ley mala, sino porque sencillamente la gente que produce los residuos sólidos se niega a que esta ley se apruebe como está. Es decir, el plástico, por ejemplo, aquí no están en contra los industriales de que el plástico se elimine del mercado. El plástico ese no degradable. El fondo, sí. Entonces, tú te encuentras en una realidad como esa, que mientras no se le quiere aplicar ningún tipo de sanción a quien produce la contaminación, el que no produce nada de contaminación tiene que pagar los platos rotos. Ese es mi punto de vista sobre esa iniciativa. Totalmente, corroboro contigo. En realidad hay un asunto aquí que es un asunto político, es de poder,
que aquí no se modifica ni se hace una reforma fiscal para no afectar a los sectores que siempre se han beneficiado de una tributación beneficiosa, privilegiada para ciertos sectores que reciben grandes exenciones, pero a la hora de pagar impuestos, su carga tributaria es muy baja en comparación con la gente, que son los que tienen llevando el peso de los ingresos en el país. 62% de los ingresos del Estado provienen de bienes de impuestos al consumo. Eso Sí, es precisamente hablando de esos impuestos que el Estado recibe, ese dinerito que se le carga a mucha gente que lo que hace es apenas ganarse la vida. Yo quisiera que tú me hables de la indexación salarial y cómo esto está afectando el bolsillo de los trabajadores en este momento. Pero vamos a la pausa, porque este tema está bien interesante. A la pausa, señor director. Futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él, el futuro de todos. SIPEN, trabajando para tu... Muy bien, señores. Continuamos con este espacio Visión Social Globalizada. Francisco, además del tema de la situación económica, la inflación, el costo de la vida, el gobierno del presidente Abinader ha tenido las buenas intenciones de mejorar los salarios mínimos de los trabajadores, se promovieron este año aumentos salariales. Sin embargo, el gobierno ha sido renuente en revisar el tema de la indexación salarial. No sabemos cuánto le entra por ahí al gobierno, pero sabemos que ese dinero que recibe el gobierno por un salario que se encuentra totalmente desactualizado ante lo que es el aumento de
de la inflación, ¿no? Claro. Y esto, la devaluación del salario real, nos encontramos con la realidad que un trabajador que gana 35,000 pesos solo recibe 30. Y tú dices, pero ¿y por qué cuando la canasta familiar anda alrededor de los 52? ¿Qué explicación tú le encuentras a esto y por qué el gobierno, a pesar de que es una cuestión que es un clamor de los trabajadores, pues como que se está haciendo de los oídos sordos? Mira, esa es una de las situaciones, igual que esa hay otras, pero esa es específicamente la muestra de que cuando aquí no se hacen reformas concretas, reformas serias que involucren una discusión amplia como sociedad, que incluya a los trabajadores, que incluya a los empresarios, que todos nos sentemos a ver cómo vamos a financiar este país, vamos a financiar todos los derechos que amerita el buen funcionamiento democrático, entonces vamos a tener que recurrir a esas medidas. Precisamente, esa medida lo que busca es crear una mayor base imponible, es decir, o sea, que más trabajadores paguen el impuesto porque no se indexa. Como no se indexa, no se valora las escalas del impuesto sobre la renta a la inflación, se mantienen congeladas anualmente. Como hay aumentos de salario de manera recurrente cada 2 años, eso va a implicar que más gente pague el impuesto sobre la renta. Y eso ha significado para el Estado, para que tú tengas una idea, llevar la cantidad de trabajadores sujetos al impuesto de alrededor de un 9% a un 17%. Eso quiere decir que desde el 2015, ¿verdad? O 2016, que no se ajusta a la escala del impuesto sobre la renta, el Estado ha llevado las recaudaciones del impuesto sobre la renta de la persona física de algunos 30,000 millones de pesos a más de 100,000 millones de pesos. Wow. Es decir, esas son medidas que sin hacer una reforma fiscal de manera lesiva impactan los ingresos de los trabajadores. Pero lo que yo veo es, Ignacio, que mientras tanto esas medidas se aplican para el caso de los trabajadores, no veo que las medidas de racionalización, de contención, de las exenciones que se dan a ciertos sectores se modifique. Por ejemplo, te voy a poner un caso sencillo. El sector eléctrico recibe cerca de 20,000 millones de pesos anuales en exenciones. Se nos dice que es para que el combustible, que es un componente del costo de producción, puedan generar a un menor costo y no llegue la energía cara, pero al mismo tiempo hay que pagarle subsidios porque las empresas distribuidoras tienen pérdidas. Es decir, tenemos una situación muy compleja que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y hacer efectivamente lo que está mandando la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hacer un pacto fiscal. ¿Por qué una reforma, no una reforma y sí un pacto fiscal? Porque el pacto fiscal requiere que haya una construcción de un consenso social. Aquí nadie te va a comprar una reforma fiscal sin discusión social, porque va a ocurrir lo que ha pasado en muchos países de América Latina y que pasó en el año 2021 cuando el gobierno trató de implementar la llamada Ley de Modernización Fiscal, que era muy lesiva para los intereses de los trabajadores. Solo iban a quedar exentos, señores, la fruta y los vegetales. Así es, así es. El plátano, la yuca, todo iba a tener impuestos. Entonces, todo. Tú no ves un esfuerzo equilibrado. Entonces, la tributación tiene que ser un ejercicio en donde la carga esté repartida para que la sociedad entonces asuma. Es que uno de los elementos que a mí más me llama la atención del gobierno y de los anteriores gobiernos, pero es precisamente el hecho de que el enfoque de las reformas fiscales siempre están en aumentar la tasa impositiva, ¿verdad? En este caso se habla de que la nuestra es una de las más bajas, de un 18, que hay otras que tienen un 20 en otros países, como hay otros que tienen menos. Pero se ha dicho que elevar la tasa impositiva pudiera resolver la situación, pero que para no elevarla lo que hace es que se amplía la cobertura, pero es hacia productos, como tú dices, de consumo masivo, claro, de primera necesidad. ¿Por qué una reforma fiscal o lo que sea, un pacto fiscal, no se puede enfocar un poco hacia donde están las grandes realmente pérdidas que tiene el Estado, que es
la exoneración a grandes sectores económicos que no pagan impuestos o le exoneran todo lo que traen a este país. Exactamente, mira, nada más de eso estamos hablando de unos 383 mil millones de pesos. En el presupuesto del año 2025-26 se estimó en exenciones. Si a eso tú le sumas, a esos 383 mil millones de pesos en exenciones, le sumas el elemento de la evasión, que la DGI lo estimó en el año 2018, no se sabe a qué nivel está actualmente, pero la evasión era de alrededor igual cantidad. Estamos hablando de unos 700 mil millones de pesos que entre evasión y exención impositiva el Estado está dejando de incorporar. Y eso es una pérdida, yo diría, muy sensible para un país que necesita mejorar sus bienes públicos, necesita mejorar su salud, su educación, la infraestructura y la vivienda. Por ejemplo, la seguridad social, porque cada vez hay más personas que requieren de servicios, cobertura, por ejemplo, para el régimen subsidiado. Es decir, nosotros tenemos que fortalecer financieramente el Estado para garantizar esos derechos que los dominicanos realmente no tienen actualmente. Dos elementos, Francisco, quisiera que tú así brevemente me toques. Quizás son muy profundos, pero quisiera escuchar tu opinión. Tú eres una persona que siempre ha estado ligado a hacer trabajos de investigación económica, especialmente para el tema de la política pública, para que puedan visualizarse la problemática que tienen las grandes mayorías. Desde ese punto de vista, el Estado dominicano siempre ha hecho un gasto excesivo, la mayoría de los gobiernos, del asunto de la asistencia social. Este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más ha fortalecido el elemento de la asistencia social a la clase que más lo necesita, a la gente que se supone que no tiene los ingresos necesarios. Ese subsidio va desde el transporte, algunos productos, qué sé yo, de primera necesidad que pudieran subsidiarse, pero más que todo, ayuda económica en efectivo, que ha sido muy cuestionada porque a veces se ha prestado a que se den casos de corrupción. Es decir, ¿tú entiendes que la política de asistencia social que tiene el gobierno desde el punto de vista de la focalización o cómo debería llevarse a cabo es la correcta o crees que debería mejorarse el sistema de reparto que tiene el gobierno a nivel de asistencia social? Eso por un lado. Y además, si tú crees, y ya entrando en el otro elemento, que con ese nos iríamos a la pausa porque este es un programa que no hace corte prácticamente, hay que seguir, ¿verdad? Pero quisiéramos saber si tú crees que, como dicen los empresarios, eliminar la cesantía en el Código de Trabajo, en la reforma al Código de Trabajo, sería la solución para resolver el tema del desempleo en la República Dominicana. No estoy totalmente en desacuerdo con la posición empresarial, primero porque la República Dominicana ha tenido un crecimiento envidiable en términos macroeconómicos. A los negocios les va muy bien, sobre todo a aquellos que están recibiendo ayuda estatal, sobre todo a la zona franca, el turismo, y en sentido general, digamos, al gran empresariado dominicano le va muy bien. ¿En qué sentido? Porque nosotros hemos estimado, precisamente a raíz de esta discusión con respecto a la cesantía, que las ganancias de los empresarios en este país, medido a través de la Dirección General de Impuestos Internos, lo que ellos reportan, ha crecido, se ha duplicado en la última década. No así el salario. El salario solamente ha crecido en los últimos 10 años alrededor de un 5 o 6% en términos reales, pero las ganancias se han duplicado. Lo que quiere decir que con cesantía, que ellos llaman que es un impedimento para aumentar la productividad, flexibilizar el mercado de trabajo, ellos aún así tienen ganancias realmente importantes. Entonces, ¿para qué cambiar un modelo que representa la única compensación que tiene el trabajador ante un régimen de un mercado de trabajo donde los salarios promedios son de los más bajos de la región? Si tú le quitas la cesantía, entonces el trabajador no tiene. Yo diría que la cesantía es como una prima por los bajos salarios que tienen los trabajadores. Es decir, ganamos menos, pero por lo menos tengo una compensación que al momento de mi despido puedo recuperar parte de mis energías, de mi esfuerzo que he dejado en tanto tiempo en una empresa. De tal manera que si se elimina la cesantía, óigame bien, los trabajadores dominicanos van a estar más precarizados y véanse en el espejo de lo que está ocurriendo en Argentina hoy en día. Porque he visto colegas, incluso posiciones dentro del CONEP,
y de esos gremios empresariales hablando del tema de que se haga una cuenta individual, ¿verdad?, administrada por las AFP, para que una vez se dé el despido, entonces ellos se lleven el dinero que está ahí. Pero ¿qué sucede? Que ese dinero lo va a aportar el trabajador, no el empleador. Y en ese sentido ellos se están liberando de una responsabilidad que tienen con los trabajadores, y es de pagarle su compensación por despido. Muy bien, vamos a la pausa, Francisco, ya para ir en la parte final. Me gustaría que me enfoque el tema de los subsidios desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, ¿crees tú que es posible que el gobierno pueda continuar dando la ayuda que da a la gente que la necesita? El tema del transporte, como te decía, que aquí obviamente ese sistema integrado de transporte es prácticamente regalado. Creo que es el más barato del mundo y es una necesidad, pero ciertamente es sostenible. Entonces vamos a ver eso en la pausa, al regreso de la pausa. Futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Los dominicanos en cualquier parte del país y el mundo ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos. SIPEN, trabajando para tu... Muy bien, señores, aquí estamos conversando con Francisco Taveras, economista, maestro, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Francisco, este tema de los subsidios del gobierno, ¿tú crees que es sostenible? ¿Tú crees que, por ejemplo, toda la ayuda que está dando el gobierno, que es necesaria, yo te lo digo, aquí hay mucha gente que sin esa ayuda no come en el día, pero tú crees que es sostenible en todos los aspectos, tema transporte, salud, alimentación? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo creo que los subsidios que se están dando actualmente a raíz de la crisis, ¿verdad?, que de los precios internacionales del petróleo, en el mediano y largo plazo no son sostenibles. Y actualmente el gobierno se enfrenta al dilema de proteger los precios de los productos sensibles, es decir, el combustible, que es un combustible que ya el ministro de Hacienda habla de que el 20% de la población más rica es la que se está beneficiando de de los subsidios a los combustibles. Es decir, estamos dando una transferencia para beneficiar a la quinta parte más rica de la población. Pero bien, digamos que te estaba hablando que el costo de mantener estos subsidios al precio del petróleo anda de 1.500 a 1.600 millones. Estamos hablando de 5.000 a 6.000 millones mensuales. Por cada mes que dura este conflicto en Irán y el estrecho de Hormuz permanece restringido, son 5.000 a 6.000 millones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que movilizar, que al año, y nos queda la mitad del año, tú multiplicar 6 por 6 te está hablando de 36.000 millones de pesos. Y si tú lo llevas al año, nada más ese subsidio, si lo extiende al año, estamos hablando de cerca de 80.000 millones de pesos, sin contar el de los fertilizantes, que es 1.000 millones, el precio del trigo para el pan, ahí está el transporte, que ya se anunció 800 millones mensuales. Es decir, tenemos una situación compleja que yo creo que en el mediano y largo plazo no se puede sostener, porque el precio de eso es hipotecar el futuro de la República Dominicana. Se está hablando de que el gobierno tiene actualmente un colchón de 400.000, alrededor de 400.000. La semana pasada fue el Congreso aprobó 600 millones de pesos. Sí, es probable que de dólares, perdón, de dólares. Esa es la situación. O sea, la población tiene que saber también que sostener estas medidas en el largo plazo implican una hipoteca del futuro de la República Dominicana. Estamos hablando de mayores presiones de deuda. ¿Hasta dónde puede la República Dominicana como Estado seguir endeudándose? Bueno, eso depende de si la economía crece, y en estos momentos no hay garantía de que la economía crezca como antes. Porque, ¿qué pasa? Que cuando la economía no está creciendo y la deuda aumenta, entonces el presupuesto se hace más chico, más estrecho, para aumentar y hacerle frente a los intereses de la deuda, que ya consumen igual cantidad de recursos que la inversión en educación. Estamos hablando de cerca de 300.000 millones de pesos, señores. Bueno, pues nada, es una cantidad importante. Entonces, yo considero que en el largo plazo no es sostenible. Mira, Francisco, eso es una realidad. Yo pienso lo mismo. Cambiando un poco el tema y ya acercándonos, ¿verdad?, al clímax de este programa, aquí hace falta una reforma a la seguridad social. Ese es un tema también que ha estado sobre el tapete y que el gobierno no ha encontrado la brecha para entrar. Es decir, lo han mencionado, están dentro de los 10 o 12 puntos o pactos que el gobierno del presidente Abinader anunció cuando llegó al poder. Sin embargo, no hemos pasado ni siquiera del segundo. La reforma a la seguridad social, el tema de la reforma laboral, etcétera. Entonces, brevemente, ¿qué tú opinas de esta ley de seguridad social? ¿Viste lo que ocurrió con el tema de SENASA? ¿Cómo se afectó a más de 5 millones de dominicanos de forma directa que están en ese seguro? Y ver las debilidades justamente que tiene esta ley de seguridad social, que no garantiza estabilidad, que no garantiza los servicios, que hay un catálogo de cobertura que en realidad está muy restringido, mientras que el per cápita se aumenta cada día más. Entonces, todos esos aspectos de la seguridad social, obviamente, deben en algún momento que ser abordados. Me gustaría escuchar tu opinión, porque si nos da tiempo, hablaremos un poquito así del tema migratorio y la economía. Pero bueno, este es el más importante y no quisiera que te fueras sin hablarme de este tema. Mira, la reforma de la seguridad social yo diría que es clave. Yo diría que hay 3 reformas que son inaplazables en la República Dominicana. La reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma de la seguridad social. Cada una de las 3 están vinculadas, porque cuando tú estás hablando de seguridad social, tienes que financiarlas. Entonces, la seguridad social se financia con recursos públicos. Las AFP y la ARS, como no es negocio, digamos, cubrir los riesgos de salud y las pensiones
de la gente que, por ejemplo, no contribuye, el Estado tiene que asumir eso. Entonces, ¿cómo lo va a asumir? Lo tiene que asumir con impuestos, lo tiene que asumir con gastos del presupuesto. Entonces hay que hacer esa reforma y después irnos a la reforma de la seguridad social. Aquí se está haciendo al revés. Están haciendo la reforma de la seguridad social porque el enfoque que va a continuar predominando en esta reforma es una primacía del negocio financiero, que es lo que está limitando los derechos a la seguridad social de la gente. Cuando tú tienes que someter, por ejemplo, los servicios de salud y las prestaciones de salud de los dominicanos a un asunto que una ARS, por ejemplo, calcule tu nivel de riesgo de enfermedad, entonces no estamos hablando de algo que tenga que ver con la seguridad social. Estamos hablando de un negocio burdo. En ese sentido, vemos cada año cómo las empresas AFP y ARS se llevan más de 10.000 millones de pesos en utilidades conjuntamente. Y usted sabe cuánto es el costo social de mantener esas estructuras financieras, digamos, copando la centralidad de la seguridad social dominicana. Estamos hablando, y nosotros lo hemos calculado, en más de 130.000 millones de pesos de que estas están funcionando del año 2003-2004. Es decir, que yo creo que en la República Dominicana debe darse una seguridad social que se ubique en las condiciones propias de nuestro país. Un país con alta informalidad, un país en donde un gran componente de los trabajadores no va a llegar a cumplir con las condiciones que establece la ley en materia de pensiones y donde cada vez más vemos el drama que está pasando una gran parte de los dominicanos con aquello de que no le cubre. Es decir, hay situaciones con los medicamentos, hay situaciones con las coberturas y los únicos que están ganando son los prestadores privados de salud. SENASA, que fue un pilar para proteger a los trabajadores, sobre todo del sector público, no se está cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los empleados del sector público en el contributivo deben ser afiliados en SENASA. Pero no solo eso, se está violando la ley 8701 de que los recursos del cápita del Seguro Nacional de Salud subsidiado iba a ir para los hospitales. Ya el asunto se está yendo al negocio. Eso fue lo que pasó en SENASA. Las clínicas privadas, los laboratorios privados estaban haciendo negocios con el Seguro Nacional de Salud, sobre todo de los subsidiados, que es la parte de la población más vulnerable. Nos vamos a quedar, Francisco, con esa parte. No tenemos tiempo para más, pero obviamente que ha sido una entrevista sin desperdicio y sé que tendremos que en algún momento volver a invitarte, porque hay muchos temas todavía aquí que, ¿verdad?, están en la palestra, el tema migratorio, entre otros temas, pero bueno, la seguridad social necesita un programa especial. Claro. Así que te vamos a invitar en otra ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Y Visión Social es un programa de los trabajadores, para los trabajadores y para la familia dominicana. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Señores, hasta la próxima. Nos vemos en una entrega más de Visión Social la próxima semana.